Muy buenos días. Vamos conectándonos, por favor. ¿Qué ha pasado? Que muy pocos se han conectado. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a comenzar porque no podemos esperar que todos se conecten. No sé por qué. El tiempo avanza. Así que vamos a continuar. La semana pasada nos quedamos a esta altura, pero en el problema de la alienación política. Pero yo quería avisarles algo para los que están conectados, de que en el aula virtual está ya un corto evaluado y que se refiere a la actividad asincrónica que ustedes van a tener durante toda la semana y que ese corto evaluado ustedes lo van a poder resolver, pero con base a la revisión de ese documento asincrónico que yo les he subido. Así vamos a resolver la actividad, así vamos a resolver la reposición del tiempo que no se pudo desarrollar en clase por motivos de haberse suspendido la actividad por motivos de fuerza mayor, que fue el huracán, ¿no? El huracán. Así que, por favor, tómenlo muy en cuenta. La otra situación es de quiénes son los que tienen problemas con el dossier. Déjenme decirles que el dossier, ustedes ya tienen un 80% como de información. Ya la tienen a la mano. Entonces, el dossier nada más, ustedes retoman la información que son las clases virtuales que han tenido durante todo el ciclo y ustedes deben de procesar todas esas clases y construir su dossier. El otro 20% todavía está en lo que queda de ciclo en clases, que son 3 semanas prácticamente. Así que no creo que hayan problemas para poder hacer el dossier. Así que yo les quería decir también esto. Bien, no sé por qué hay apenas habemos 5. ¿Podría decirme algo, Rebeca? ¿Qué pasa? ¿Tiene usted alguna información? Yo sé que ya se conectó. Bueno, vamos a continuar. Entonces estamos con el problema de la alienación dentro del tema del impacto de la pandemia COVID en la cultura. Y dejamos algunas ideas planteadas con respecto a la alienación política y que es un problema que hoy en día está pues en boga y que estamos nosotros siendo testigos de un verdadero proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho en El Salvador, con esa práctica política por ejemplo, de las fuerzas políticas que están gobernando el país. Pero también todo un desmantelamiento de las, de las leyes que rigen también la convivencia social, la convivencia política. Me refiero, por ejemplo, a la constitución política. Se están registrando verdaderas flagrancias en la violación de la constitución política
y de otras leyes. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública, la ley, la CAP, que se refiere a todo un protocolo para la adquisición de recursos o de servicios por parte del Estado, todo eso está contribuyendo a que el proyecto de nación que nosotros decimos aquí en esta diapositiva, pues se vaya alejando cada día más. Bien, el problema de la alienación, pues es un problema serio en el país. Quisiera que me leyeran esta diapositiva. Esta diapositiva, Rebeca Cáceres, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, Marcos Martínez, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Parece que la demás gente no está, pero no se encuentra. Desde el inicio, Por favor. los dirigentes solucionan los problemas con fórmulas que han dado resultado en el extranjero. Hacen importación de problemas y de soluciones. No conocen la realidad nativa. Antes de admitir soluciones extranjeras, había que preguntarse cuáles eran las condiciones y características que motivaron esos problemas. Porque en los 80 o 90 de Europa o Estados Unidos no son los 80 o 90 de El Salvador o Guatemala. Somos contemporáneos en el tiempo, pero no en la técnica. Por lo demás, los técnicos extranjeros llegan con soluciones fabulosas, fuera de los prejuicios que no corresponden a nuestra idiosincrasia. Ejemplo, el Bitcoin. Gracias. Resulta que a nivel político vamos a encontrar procesos mediante los cuales nuestros dirigentes que nos gobiernan plantean soluciones pues que no están acordes con los contextos históricos sociales que viven las sociedades como la salvadoreña. Y por eso pues que lejos de solucionar los problemas, más problemas provocan. Es una dinámica perversa y desafortunada, definitivamente. Desafortunada en el sentido de que cuando uno llega a gobernar un país, precisamente es porque tiene grandes probabilidades de hacer cambios transformadores. Se puede considerar como una oportunidad de oro de poder hacer cambios que beneficien pues a la gente de una sociedad o en una sociedad. El Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin a más de un año de haber sido aprobado, se consideró que iba a ser la panacea para que el país tuviera las capacidades de crecimiento económico altísimo, incluso altísimo, ojo. Pero a un año o a más de un año de haberse aprobado, vemos que lejos de haber logrado lo que se pretendía, más problemas ha provocado, porque resulta que el Bitcoin es una moneda virtual y resulta que se ha comprado con dinero de nosotros. Y el Bitcoin está a su más bajo nivel a nivel mundial, está en bajísimo precio, no llega ni a los $20,000 y se ha comprado Bitcoin de una manera irresponsable y con dineros públicos. Entonces, aquí pueden ver pues un ejemplo que se retomó desde afuera para poder implementarlo a nivel interno. Porque yo me preguntaría, ¿ustedes como ciudadanos usan el Bitcoin? Y si lo usaron fue solamente para sacar los $30 de ese disque subsidio que mencionaron.
y que en realidad lo vamos a terminar pagando todo, pues. Esos $30 con los que se promocionó el Bitcoin, yo no sé, pero yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, como está altamente comprobado, que la gente lo utilizó para comprar comida y no volvió a recargar, su Chivo Wallet de más Bitcoin. Entonces, vean, estamos en una situación bastante complicada a nivel socioeconómico. Es necesaria la hermenéutica. Este es un término proveniente de la filosofía, pero también de la política, de las ciencias políticas, y que es la hermenéutica. Es una área de la filosofía específicamente, y que su objeto de estudio se refiere a lo siguiente, lo que dice esta diapositiva. Veamos quién me lee esta diapositiva, por favor. Cualquiera que esté conectado. Es necesaria la hermenéutica. Las Gracias. soluciones importadas deben ser reducidas sociológicamente, es decir, estudiadas e integradas en un contexto nativo. Deben ser criticadas y adaptadas. En este caso, la importación es reinventada o recreada. Esto es ya desalienación, que no significa sino autovaloración. Muchas gracias. Esto de la hermenéutica es una necesidad de carácter científico, porque nosotros en ciencias sociales y específicamente en la sociología usamos la hermenéutica para poder vincular lo que es el texto y el contexto. El texto científico, en este caso de la sociología, con el contexto histórico-social, que en estos momentos tiene un dinamismo mucho más avanzado que incluso este razonamiento que estoy haciendo en estos momentos. Entonces, la hermenéutica, como bien, sí, Rebeca, adelante. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero Sí, es que unos compañeros estaban tratando de entrar. entrar. Bueno, ya les vamos a dar entrada. Vamos a ver. Me imagino que ya están entrando. Ya le di a admitir a todos. ¿Y entraron, Rebeca? Sí, creo que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por avisarme. Bueno, entonces la hermenéutica viene a ser como ese instrumento que nos permite a nosotros hacer un parangón entre el análisis científico que hacemos desde la sociología con el contexto histórico-social. Ahora bien, esto está vinculado con los procesos de la realidad. Y por eso es que mencionamos anteriormente al Bitcoin. El proyecto del Bitcoin, como proyecto de introducción a nuestro país como moneda de curso legal, al hacer un análisis científico, vamos a ver que es un proyecto que no está acorde con el contexto histórico-social salvadoreño, o lo que decimos nosotros aquí, con el contexto nativo de nosotros. Y por eso es que estamos haciendo una crítica. Y entonces, y cuando decimos nosotros, hay que reinventar, hay que recrear, ¿sí? Hay que recrear soluciones, hay que reinventar soluciones. Por lo tanto, si nosotros estamos en un proceso necesario de desalienación, esto sería pues inmediatamente también un proceso de autovaloración de lo que nosotros necesitamos. Así es que yo quisiera que esta mañana reflexionáramos mucho con lo que se está planteando en esta clase. Veamos
Amanda Rodríguez, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? O cualquiera que esté conectado. Yo. Adelante. La Gracias. alineación no es un problema solo de los ricos o de los pobres o de derechas e izquierdas, sino un problema humano cuyo común denominador es el deterioro espiritual de un estilo o modo de vida. Muchas gracias. Bien. Yo creo que estas palabras son bien claras, son fáciles de comprender. La alienación es un problema humano. Desafortunadamente, el ser humano siempre busca a qué atenerse, siempre busca soluciones, siempre busca respuestas. Eso es algo natural, es un reflejo natural en todos nosotros. Y que en El Salvador, por ejemplo, la gran mayoría necesitadas de educación, necesitadas de salud, necesitadas de trabajo digno y decente, buscan respuestas. Y resulta que el sistema social o el modo de producción capitalista da respuestas a esas preguntas humanas que se hacen. ¿Cómo puedo, pues, reproducirme económica y socialmente? Porque esa es una pregunta legítima que en cualquier sociedad los seres humanos se preguntarían. Ustedes se la están haciendo. Si no, no estuvieran formándose académica y científicamente en la universidad, porque buscan respuestas a sus necesidades. Todos y todas están estudiando esta carrera porque necesitan materializar su proyecto de vida. Todos y todas y cada uno de ustedes necesitan esa respuesta. Ahora bien, el problema es el modo y el cómo esa respuesta se le plantean a nosotros. Y resulta pues que el sistema dice que te da facilidades, pero para que consumas, para que puedas hacerte de productos materiales o de una materialidad tal que no puedes tener acceso porque no tenés capacidad adquisitiva. Pero el sistema con su propaganda te hace sentir que tú puedes llegar a tener acceso a todos esos bienes y servicios, a todas ese sinnúmero de mercancías que nosotros encontramos, por ejemplo, en los hipermoles o en los centros comerciales. Pero solo nos quedamos a nivel de la vitrina y causándonos tensión y presión en nosotros mismos. Y eso deteriora subjetivamente, eso deteriora espiritualmente. Cuando tú ves las mercancías en el mercado, pero no tienes acceso a ellas. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad adquisitiva, no tienes el dinero para poder hacerlo. Así que es un problema que no solo atañe a los ricos y a los pobres, a los de derecha, a los de izquierda, a hombres y mujeres, sino que a todos los seres humanos. Si tiene alguna pregunta, hágala. Es parte de un pensar, sentir y actuar dominante. Este es grave. Este es un problema serio, terrible, terrible, porque el sistema nos ha ido configurando, nos ha ido construyendo en nosotros mismos, en nuestra humanidad, un pensar, sentir y actuar alienado. Y que ese pensar, sentir y actuar es dominante. Es dominante. Bien. Vamos a ver quién más me puede leer esta diapositiva, por favor. ¿Alguien más me puede leer esta diapo? ¿Cualquiera de ustedes? Por favor. Habemos 12. Vamos a ver. Yo.
Adelante, gracias. Adelante. Generalmente, las élites culpan al pueblo de que es flojo o incapaz y por eso sus soluciones no resultaron. Así, las actitudes de los dirigentes oscilan entre un optimismo ingenuo, arrogancia, altanería, prepotencia o un pesimismo o desesperación. Es ingenuidad o también aleviosa pensar en que la simple importación de soluciones salvará al pueblo. Le pasó a esto a los candidatos presidentes de la República, dirigentes de partidos políticos, iglesias, empresa privada, gremios, etcétera, que por no conocer a fondo los problemas del poder y del país, hacen miles de promesas y al llegar al poder se olvidan o encuentran miles de obstáculos que a veces los hacen caer en pesimismo, errores que salpican la vida de la gente común y se consolidan en el poder a través del autoritarismo o represión. De ahí de lo que se pudo ser considerado una ingenuidad resultó ser el resultado de agendas ocultas de intereses de grupo y confesados. Muchas gracias. Si nosotros razonamos este planteamiento que acaba de leernos la compañera, vemos que exactamente lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. En nuestro país. Y se explica bien todo lo que está sucediendo. Ocurre que las élites o la élite que nos gobierna planteó soluciones que no han resultado. Ejemplo, el Bitcoin. Y me atrevo a decir también en seguridad pública, como fue el plan control territorial. Entonces, no solucionaron los problemas. El Bitcoin se ha quedado y prácticamente en el olvido en el discurso del presidente o de la presidencia de la República. Y él sale con un discurso de prepotencia planteando pues otras soluciones sacadas de la manga de la camisa y que planteando que esas son en verdad las que van a resolver los problemas. O sea que una irresponsabilidad total. Si ustedes ven, pues, del régimen de excepción salió como una solución a un problema de violencia o una alza coyuntural de sucesos violentos, como fueron los crímenes del 25, 26 y 27 de marzo de este año, de ahí por marzo, y salió con un planteamiento y con una solución inmediatista y que según las leyes pues solo era para un mes, y ya llevamos 7 meses reproduciendo esa solución que no resuelve y no va a resolver para nada los problemas de violencia de este país. Entonces, pues, vamos a ver pues, que cada día que las soluciones que se plantearon se van a ir traduciendo en autoritarismo y represión, como ya se está viviendo en nuestro país. Con esto del régimen de excepción, que a todos nosotros también nos pone en una situación muy, muy, muy delicada, muy, muy complicada, porque hasta usted y yo podemos estar, pues, sometidos a los dictámenes de ese régimen de excepción. Ojo con esto. Ojo con esto. No sé si hay algún comentario con esto que estamos planteando. Esto nos lleva a hacer un breve análisis de los aspectos o formas humanas de vivir y convivir que deben cambiar, que han cambiado y seguirán cambiando. Yo les pediría que no perdamos de vista el tema, porque estamos hablando del impacto del COVID en la cultura.
y que este impacto ha venido pues a configurarnos procesos como nunca antes se habían configurado en la realidad social, política, económica, ideológica y cultural de nuestro país. Y por eso es que vamos a hablar a continuación de estos aspectos o formas humanas de vivir y convivir que deben cambiar. Sí, están cambiando y que van a seguir cambiando. ¿Pero qué? ¿Pero qué tipo de cambio? ¿Si para bien o para mal? Ese es el dilema. Nosotros desde la sociología y desde las ciencias sociales proponemos lo siguiente. Acuérdense que yo les planteaba también al inicio del tema el planteamiento del cambio cultural. Fomentarlo, robustecerlo. Sin el cambio cultural que necesita nuestra sociedad, difícilmente vamos a ir yendo por los rumbos correctos, por los rumbos democráticos, por los rumbos indicados que nos van a llevar a una solución de los problemas de raíz de nuestra sociedad. Entonces, nosotros esta mañana, desde la sociología, desde esta cátedra universitaria y de educación superior, proponemos lo siguiente. Necesitamos volver a lo básico. Marcela, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, vuelta a lo básico. El aparecimiento del COVID-19 ha provocado un punto de inflexión o de quiebre en el pensar, sentir y actuar de la población, consciente en cuanto a confiar en lo científico y no a formas de conocimiento distintos propios de las tradiciones, costumbres y mitos, o como hoy en día los influencers. Algo que sí hay que valorar y reconocer es que con el protocolo mínimo biopsicosociosanitario se puede combatir y prevenir el virus, usando sustancias básicas como la lejía, alcohol, jabón y agua, así como preferir realizar actividades al aire libre que en espacios cerrados como el ejercicio, esparcimiento, ocio, etc. Muchas gracias. Esto conlleva, obviamente, a adoptar medidas que en ningún modo significa aspirar a tener condiciones materiales, aspirar a tener condiciones materiales en el sentido de abundancia, o tener recursos económicos para poder adoptar digamos, este modo de pensar, sentir y actuar, que obviamente tome en cuenta, ojo, las precauciones biosociosanitarias que debemos de tomar en cuenta cada día. Y entonces, otro aspecto que implica esta vuelta a lo básico es confiar en lo científico y no andar haciéndole caso o escuchando rumores propios del sentido común que muchas veces son equivocados, erróneos e incorrectos. Y por eso es que hay que tomar en cuenta las lecturas científicas de los problemas, por ejemplo, sanitarios, en este caso del COVID-19. Porque a la par de soluciones científicas para enfrentar el COVID-19, también se dieron a la obra o se dijeron muchas cosas venidas del sentido común, venidas del prejuicio, venidas de los rumores, etcétera, etcétera. Y que mucha gente fue
fue como un caldo de cultivo para que adoptaran precisamente esas lecturas erróneas. Y los científicos, por un lado, no le hicieron caso. Entonces, en esta vuelta a lo básico, proponemos confiar en las lecturas científicas de la realidad. Y no andarle haciendo caso a los llamados influencers. Porque hoy está de moda eso de los influencers en las redes sociales. Ocurre pues que hoy abundan los influencers y estos influencers nos dan pistas equivocadas, nos dan soluciones equivocadas, incluso absurdas y dañinas. Entonces romper con esas influencias, con esa levadura, es mala. El otro aspecto, pues, que en nuestra vida cotidiana, siempre andemos con el protocolo mínimo de proceder, que es un protocolo mínimo que yo acá en esta clase lo planteo como biopsicosociosanitario. Es una palabra altamente compuesta, biopsicosociosanitario, para poder estar siempre a la altura de las circunstancias de una enfermedad como el COVID, porque si bien el COVID ha bajado de intensidad, bueno, pero la semana pasada pues estaba escuchando las posibilidades de que vuelvan a haber olas de contagio. Por lo tanto, nosotros debemos de estar prestos a este protocolo mínimo biopsicosociosanitario. Así que, y la otra situación, pues, que debemos también de ir cambiando hábitos de vida. Realizar actividades al aire libre, ejercicio, tener un esparcimiento también saludable, leer, por ejemplo. El hábito de la lectura es un hábito humano muy provechoso que solo buenos resultados nos pueden dar. Ocupar el ocio en una forma también sabia, etcétera. Bueno, esta es una propuesta desde la sociología. También una que tiene que ver con el bienestar. El bienestar que configure una salud sostenible, óptima, una salud que tenga un acceso universal y digno. ¿Me podrían leer esta diapositiva cualquiera de los que estamos conectados, por favor? Por favor. Ya. Vaya, adelante. Dele, adelante. Sí, se le escucha. Nadie quiere leerlo, pues. Increíble. Se apertura una forma de entender la atención médica diferente a como la habíamos conocido. La crisis sanitaria en la que estamos inmersos nos ha hecho tomar mucha más conciencia sobre nuestra vida y sobre nuestra salud, pues resulta que las relaciones sociales en los distintos espacios y tiempos se establecen con apego a protocolos mínimos sociosanitarios, en lo público y privado, incidiendo en nuestro pensar, sentir y actuar, inspirados en el criterio universal, cuidar y cuidarme, vacunarme para poder vivir y convivir con todos y todas, siempre y cuando tomemos en cuenta los protocolos aceptados social e individualmente. Muchas gracias. Bueno, aquí la sociología propone que el bienestar cotidiano lo vamos a lograr siempre y cuando vivamos conscientemente.
esa conciencia se debe de configurar en que nosotros debemos de buscar una atención médica, ¿sí? Una atención médica que nos permita, ¿sí? Que nos permita, ¿sí?, obtener provecho para nuestras vidas y que resulte en relaciones sociales en los distintos espacios y tiempos, con apego, pues, obviamente, a los protocolos mínimos sociosanitarios en lo público y privado. Porque si ustedes van, por ejemplo, al centro de San Salvador, por ejemplo, yo la semana pasada anduve por ahí y la gente ya anda como si nada, ¿verdad? Anda sin mascarilla. Yo haciendo quizás en términos de porcentaje un parangón, y un 85% de las personas que andan en las calles, que andan en los lugares públicos, en el centro de San Salvador, andan sin mascarilla. Se han descuidado, se están descuidando de ese protocolo mínimo del que estamos hablando. Y eso, pues, eso lo que va a provocar es que hayan nuevos procesos de contagio y alza en los mismos, que es lo que en la jerga epidemiológica le llaman olas. Entonces, estar con esas actitudes irresponsables, lo que vamos a estar provocando es que reaparezca el virus, reaparezca la enfermedad en cientos y hasta miles de salvadoreños y salvadoreñas, y volviendo pues a los contagios. Así que a mí me llama la atención, por ejemplo, que nosotros debemos de tener un criterio universal y que muchas veces no nos comprometemos con ese criterio universal. ¿Y cuál es ese criterio universal? Cuidar y cuidarme. Cuidar a los míos, cuidar a mi comunidad, cuidar a los otros, cuidar a mis semejantes. Pero ¿cómo voy a lograr eso? Cuidándome. Ojo, así, esa es la dinámica. Cuidar cuidándome. Solo así puede resultar, pues, que el otro va a estar cuidado si yo me cuido. Y viceversa. Si el otro se cuida, si el otro se cuida, no comete desarreglos, como les diría coloquialmente la gente, yo voy a estar cuidado también de cualquier contagio. Así que esta dinámica, cuidarme, debemos de internalizarla profundamente. Debemos de concientizarla no solo en nuestro hogar, en nuestra familia, sino que en nuestro puesto de trabajo, en la escuela, en la universidad, por ejemplo. Yo me doy cuenta cuando llego que ustedes, pues, en los pasillos ya no usan la mascarilla. Ya no la usan. Entonces no se están cuidando. No se están cuidando. Entonces va a haber un problema a largo plazo de que la pandemia va a estar provocando nuevas olas de contagio. Entonces, desde la sociología nosotros proponemos estas dinámicas de convivencia y de vivencia. Cuidar y cuidarme. Cuidar al otro, pero si yo me cuido. ¿Y cómo me voy a cuidar? Tomando el protocolo mínimo, en primer lugar. Ese protocolo mínimo que ya explicamos. Y otro es el siguiente, vacunarme para poder vivir y convivir con todos y todas. O sea que estamos aplicando la vacuna. Yo hablaba, por ejemplo, con uno de sus compañeros o compañeras, pero que muchos ya no siguieron vacunándose o ya no han querido ponerse la dosis número 4, porque son 4 dosis las que hasta este momento se han aplicado.
Ya la cuarta ya no se la aplicaron porque les hablaron de que estaban pasadas, estaban ya fuera de uso y tuvieron miedo de ya no vacunarse. Obviamente es una precaución válida, pero nosotros somos ciudadanos, no somos habitantes simples. Hay que exigir que esta vacuna sea, haya una nueva dotación de vacunas que estén vigentes, pues, que estén vigentes, que ya no estén fuera de uso o vencidas. Entonces, vean, el bienestar consiste en eso. Y es un bienestar propuesto, pero desde una perspectiva simple, sencilla, que no requiere mayores, mayores procesos de adquisición, por ejemplo, de recursos humanos y también materiales. Vaya, pues está como excitativo de lo que nosotros estamos proponiendo, como bienestar. Entonces, tiene sentido pensar que a partir de ahora vamos a tener una actitud mucho más proactiva y diligente para prevenir posibles enfermedades. Pero al mismo tiempo, para mejorar la sensación de bienestar general. Sentir que nos cuidamos genera una especie de efecto placebo. Ojo con este término. De efecto placebo que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Esto tiene mucho que ver, pues, con nuestro modo de pensar, sentir y actuar, pero también con nuestra espiritualidad vivencial. Cada vez más un estilo de vida que promueva el bienestar mío y del otro como prioridad. Y no como ocurría antes de la pandemia. El bienestar mío y solo mío, como podría haber sido antes de la pandemia. Hoy, si usted quiere, pospandémicamente, tiene que ser promover el bienestar mío y del otro. No puede haber bienestar solo mío mientras el otro está sufriendo. Porque indudablemente en el sufrimiento del otro, imagínense bajo una enfermedad como el COVID, puede haber la posibilidad de que ese sufrimiento, esa afectación de la enfermedad pueda de nuevo llegar a mi existencia y me contagie de nuevo. Entonces es una situación de reciprocidad en la cual usted tiene que, digamos, preocuparse por usted, pero también por el otro, como prioridad. Ahora bien, nosotros en la sociología o desde la sociología hemos propuesto digamos, ese modo de pensar, sentir y actuar nuevo y bueno, pero resulta también que a la par de esa posibilidad está la otra posibilidad y que lamentablemente persiste y que lamentablemente es dominante y por ser dominante es peligrosa. Y por eso es que decimos aquí el peligro de dinámicas culturales de larga data que aún persiste. Así que, ¿a qué nos referimos con estas dinámicas? Por favor, me leen esta diapositiva, cualquiera. ¿Me la pueden leer? Camila Palacio. Léela, por favor. Por otra parte, la noción de una normalidad renovada no debe pasar desapercibida la necesidad de una convivencia pacífica, tolerante, fraterna y solidaria. No porque antes de la pandemia se experimentaban unas relaciones como tales, sino que en un fenómeno y construcción de valores duraderos, nuevos y buenos.
pues las realidades humanas nuevas le pueden dar lugar a escenarios escrupulosos que expliquen y justifiquen situaciones de elitismo, egoísmo, exclusión, desigualdad, marginación y vulnerabilidad, y violación de derechos humanos y abandono y negligencia de deberes institucionales de parte del gobierno, Estado. Muchas gracias. ¿En qué consiste estas dinámicas peligrosas de convivencia? En que puede, en esto de con el fin, con la, digamos, con la idea de la necesidad de una normalidad renovada, ocurre que puede darle lugar a situaciones en las que muchos sectores de la población sean excluidos y que en nombre, en nombre de la normalidad renovada, se excluyen, se marginen y se sigan provocando desigualdades. Como hay una nueva normalidad, esta normalidad ocurre que puede darle lugar a dinamismos o a dinámicas egoístas, sectarias, elitistas. Solo los de mi grupo, solo yo y mi grupo. Con ese criterio. Solo los de mi colonia. Solo nosotros. Solo los que vivimos en esta parte de la colonia. O ocurre que también pueden decir ustedes, bueno, a partir de ahora la normalidad renovada no la podemos compartir con los demás. Y entonces esto va a funcionar solo para nosotros. Y esto puede darle lugar a situaciones de elitismo, de egoísmo, de exclusión, de desigualdad. Y lo que es peor, hasta violación de derechos humanos. Hasta la violación de los derechos humanos, como está ocurriendo ahorita con el régimen de excepción. Y el abandono y negligencia de deberes institucionales también por parte del gobierno Estado. Y esto último, ¿a qué nos referimos? De que, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de que las vacunas se vencieron. Hoy la vacunación no se sabe en qué dinámica está o en qué nivel. No se sabe porque el gobierno no informa. Entonces se está registrando también negligencia, una actitud negligente por parte del gobierno en cuanto a llevar a cabo la susodicha vacunación masiva y universal que debería de estar siempre en curso. Entonces, aquí viene la propuesta, ante esos peligros de dinámicas egoístas, nosotros desde la sociología vamos a proponer la necesidad de una nueva ciudadanía en tiempos de pandemia y también post-pandemia. Así que nos vamos a quedar aquí con este aspecto, con este subtema, porque ya son las 9:50. Entonces, vamos a llegar hasta aquí y nos vamos a ver el jueves. Recuerden que ya está el corto evaluado y ese corto evaluado lo van a empezar a hacer a partir de mañana, pero con base a la actividad asincrónica que se ha subido en el aula virtual y que con eso vamos a resolver el tiempo repuesto, la necesidad de reponer la clase que perdimos hace una semana, o sea, el lunes pasado. Así que por favor estén atentos. Ahorita no se puede hacer el corto. Lo que ustedes pueden hacer es empezar a ver el video que es de carácter asincrónico. El corto lo van a poder hacer el día de mañana a partir de las 0 horas. Recuerden que lo pueden Entonces, hacer. licenciado, ¿Sí? ay, perdone, todo el día vamos a tener mañana. No, mañana ya no vamos a tener clase.
No, para hacer el corto. El corto lo van a poder hacer a partir de mañana, toda la semana hasta el viernes. Ah, todas las semanas el viernes. Sí, Ok, ok. pero mire, con los cortos hay un detalle, de que solo es un intento. No sé si usted... Y Es un intento, o sea que mañana lo puede hacer, pero ya no lo va a poder hacer otro día. Así que cuando usted decida hacerlo, sí, Rebeca, tiene que estar consciente y que lo va a resolver. ¿Sí? Licenciada, una pregunta. Entonces, el corto sobre el video, ¿verdad? Correcto. Es asincrónico. O sea que ese lo hice, el fin de semana lo hice. Entonces, es sobre eso, sobre eso va a venir el corto. Y como nosotros siempre tenemos la actividad evaluada que se llama corto, por favor háganlo, porque muchos no les cuadra el promedio de los registros porque se descuidan del corto. Así que tómenlo muy en cuenta, por favor. Bueno, por nuestra parte, por la asignatura, ha sido todo por hoy. Les agradezco. Adiós. Nos vemos el adiós, jueves. licenciado, feliz día. Feliz día. Gracias. Feliz día, gracias. Adiós.